Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Hola a todos, gracias por acompañarnos en la Mesa de Jesús. Si esa es tu primera vez, bienvenido. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti y el propósito de este podcast es poder conocer más a Jesús a través de la Biblia. Y hoy estamos empezando una nueva serie. Es algo diferente a lo que hemos hecho antes y estoy muy emocionado de entrar en este tema y poder profundizar más de una manera distinta en la palabra de Dios y cómo ser cristianos y todo eso. Pero si esa es tu primera vez acompañándonos, quiero nada más informarte que hemos hecho diferentes series que también te invito a escuchar o a ver. Ahí si estás viendo por YouTube o escuchando en Spotify, Apple Podcasts, donde sea que estés. Hemos hecho diferentes series enfocándonos específicamente en el Evangelio de Juan, cómo Juan está dividido en diferentes 7. El primer capítulo vemos 7 títulos que se le atribuyen a Jesús, luego 7 enseñanzas que da Jesús, 7 milagros que hace Jesús y 7 veces que Jesús dice, yo soy. Te invito a ir a escuchar esos para poder conocer más a Jesús. Antes de eso hicimos una serie de encuentros que tuvo Jesús con personas. No cubrimos todos los encuentros que vemos que Jesús tuvo en los evangelios, pero sí varios. Y luego una serie de qué significa seguir a Jesús, que yo creo que es muy clave en qué significa ser un discípulo de Jesús, un cristiano. Te invitamos a escuchar todas esas. Y hoy empezamos una nueva serie. Doc, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre esa serie que vamos a empezar y nuestro anhelo o corazón en por qué estamos empezando esta serie? Pues en realidad es una serie sobre cómo ser apologista o la apología, para decirlo. Y en realidad, si alguien no entiende o no conoce esa palabra, significa un defensor o alguien que explica o razona. Y claro, estamos hablando en cuanto a nuestra fe cristiana. Y el verso que queremos usar en realidad para la base o el fundamento de toda esta serie es Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Entonces, Elliot, si quiere leer ese versículo y entonces luego yo puedo platicar un poquito sobre la importancia del versículo, pero también el contexto del versículo, si te parece bien. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 3, empezando el versículo 13, dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santificad a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues muchas gracias, Elliot, y se aprecia mucho la lectura de la palabra. Antes de empezar y que nosotros analicemos el versículo número 15 aquí en Primera de Pedro capítulo 3, creo que es importante que entendamos que Pedro escribió a una comunidad o una iglesia, para decirlo, que estaban sufriendo y perseguidos. Y digo esto porque muchas veces cuando hablamos de la apologética o hablamos, ¿verdad?, de ser apologista, pensamos que es solamente debatir o pelear. Sin embargo, es todo lo opuesto de acuerdo a lo que vemos aquí. Vamos a analizar todo esto. Era una comunidad que estaba sufriendo, fueron perseguidos, también eran de la diáspora y en otras palabras que no estaban viviendo en Israel por sí, sino estaban viviendo en otras partes del mundo. Y entonces habían presiones tanto de la cultura como del gobierno y todo lo demás. Y en ese contexto es que el apóstol Pedro
le dice a todo el mundo, ¿verdad?, de la importancia de que ellos puedan dar una defensa de la fe, o que ellos puedan o deben defender su fe. Y entonces pensemos otra vez el contexto de sufrimiento, pero también en el contexto nuestro. Y me gustaría que empecemos en versículo 15, como dijimos, porque este verso es el verso clave para toda la serie. Si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y nos habla primeramente del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. En otras palabras, ¿qué significa esto? Sí. Que Jesús es el centro, que Él es número uno en nuestra vida. Y alguien puede escuchar y decir, ay, es que yo no he llegado ahí. Creo que ninguno de nosotros hemos llegado ahí, para decirlo de una manera. Estamos llegando hacia, esa es la meta. Entonces vemos aquí de santificar. Sí. Y cuando hablamos y usamos la palabra santo, hay algunos que piensan, depende de la tradición religiosa, de alguien que es perfecto o posiblemente alguien que vivió durante su vida una vida perfecta, pero no es lo que quiere decir aquí Pedro. Pedro lo que quiere decir que estemos apartados para la causa de Cristo, que estemos apartados del mundo, para decirlo de una cierta manera, que estemos dispuestos a tener a Cristo como el centro de nuestro vivir. Y eso se va a mostrar en nuestra vida, estilo de vida, cómo nosotros hablamos, lo que decimos, cómo vivimos nuestra vida. No sé qué te gustaría a ti añadir, Elliot. ¿Qué te parece? No, me encanta. Yo creo que es tan importante empezar ahí, porque yo he escuchado este versículo mucho cuando se habla de la apologética, para que vean que no es un término que nosotros inventamos, está aquí en el pasaje, ahorita vamos a ver en este versículo, pero empieza, antes de que hable sobre una defensa, antes de que hable de razonamiento y de todo eso, empieza aquí Pedro, increíble, dice, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. En otras palabras, como acabas de decir, vivan una vida santificada, apartada hacia Cristo. En otras palabras, tu testimonio. Y es tan importante tu testimonio. Yo creo que muchas personas rechazan la idea del cristianismo, no por cosas teológicas siempre, pero a veces es porque ven el testimonio o la falta de testimonio de varios cristianos. También. Y dicen, no te creo que realmente crees lo que dices creer. Dices que crees esto y aquello, pero mira cómo vives, mira lo que haces, mira cómo hablas. Y como que no concuerda lo que estoy viendo con lo que me dices. Y esa contradicción que ven lo llaman hipocresía y dicen, no, pues esto tiene que ser falso. Entonces, me encanta cómo empieza este versículo. Antes de que te enfoques en argumentar y en razonar y en conocer y en todo eso, hay que enfocarnos en que realmente en nuestro corazón vivamos una vida santificada, apartada para Cristo. Y como bien dices, Doc, no, nadie lo hace perfectamente, ¿no? Todos somos un proceso de santificación gracias a su obra en nosotros, pero que podamos crecer en nuestro testimonio, que realmente, como bien dices, todo lo que decimos, cómo lo decimos, todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, refleje a Jesús con nuestra vida, que seamos un sacrificio vivo ante Jesús, como dice Romanos 12, que seamos realmente alguien que ha muerto al pecado y ha resucitado de nuevo y vive para Jesús completamente y en lo secreto, en todo aspecto, que podamos ser un reflejo de su luz. Jesús es la luz del mundo, como vimos en el Evangelio de Juan, pero después Jesús también dice que nosotros somos la luz del mundo porque reflejamos su luz, porque Él demuestra su luz a través de nosotros como iglesia, como su cuerpo. Entonces, eso es tan importante. Yo creo que no podemos leer eso y de pasada. Hay que realmente pensar, ¿estoy viviendo una vida santificada ante Cristo Señor como mi Señor en mi corazón? Y después, sí, ok, muy bien. Ahora sí, podemos decir, ya pasamos la primera parte de este versículo, vamos a lo que sigue. No sé si hay algo más que quiera añadir a eso, Doc. No, estoy totalmente de acuerdo, Elliot. Usaste una palabra hipócrita, ¿verdad? O hipocresía. Creo
y tienes tanta razón porque yo lo he vivido, lo hemos visto todos, ¿verdad? De personas cuando le hablamos del Señor, que uno de los argumentos que personas dan es que no es que yo he visto fulanito, tal pastor, etcétera, o tal misionero, son unos hipócritas, etcétera, ¿verdad? Y por eso creo que otra vez Ujú. quiero subrayar la importancia del testimonio personal. No estamos hablando de ser santurrón, sino estamos hablando de una vida sinceramente que vive para Cristo, la causa de Cristo. Que una vida en la Así cual es. nosotros vamos siendo transformados, para usar una palabra, transformados a la imagen de Jesucristo, sea donde sea, estemos donde estemos. Y creo que es importante, y esto, claro, nos lleva a la segunda cosa que podemos mirar, cuando dice, estando siempre preparados para presentar defensa, y aquí es la palabra apología, ¿verdad? Mm. Defensa de la fe. Y creo que no solamente es vivir, pero necesitamos saber cómo defender y en qué defendemos, cuál es la base de nuestra defensa de fe. Yo no me opongo a que estudiemos filosofía, que estudiemos otras cosas, ¿verdad? Pero la base de nuestra fe y la defensa de nuestra fe tiene que ser la palabra de Dios, sobre todo, ¿verdad? Así Y es. entonces, claro, alguien puede sacar con la excusa, es que yo nunca he ido al seminario, un instituto bíblico, pero al nivel que nosotros nos encontremos, podemos ser un creyente de muchos años o de pocos años, podemos ser un creyente recién convertido, ¿verdad? Al nivel que nosotros podamos defender nuestra fe, en el sentido, por ejemplo, todos de nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesucristo, tenemos un relato, un encuentro con Jesús que podemos compartir, ¿verdad? Aún los mismos discípulos vemos la variedad. Claro, Pablo era un hombre de mucho estudio, pero sin embargo vemos en el libro de los Hechos, si me recuerdo bien, capítulo número 6, y también vemos cuando aún los discípulos fueron acusados de no ser gente muy bien instruida, ¿verdad? Que ellos no habían Mm. estudiado en el Harvard, para decirlo, o el Oxford de ese día, ¿verdad? Allá en Jerusalén o en Israel. Sin embargo, vemos en el capítulo 6, cuando Pedro y los otros discípulos, dice, se apartaron para el estudio de la fe y la oración. En otras palabras, lo que quiero decir Mm. con esto, si en realidad eres un creyente que no conoces bien a la palabra de Dios, ponte a estudiarla, no seas flojo, no busques excusa y Dios te va a usar de acuerdo a tu capacidad y tu entrega a Él, ¿verdad? Si eres una persona, ¿verdad?, que no sabes leer o poco instruida, no tienes que quedarte ahí o no es una excusa para decir, no, eso es para el pastor o para tal misionero o tal Ujú. profesor, sino es que Dios nos va a usar y no debemos de quedarnos ahí. Creo que es súper importante porque tenemos amigos, tenemos compañeros, familiares que igual tienen preguntas legítimas, que no entienden cosas. Ujú. Y tú y yo y todos en realidad debemos de poder ser esas personas que podemos explicar nuestra fe y el por qué. Y que nuestra fe otra vez esté basada en la palabra de Dios y a través de la unción del Espíritu Santo. Así es. Bien dicho, Doc. Y yo, para los que no saben, yo soy pastor de jóvenes y yo he tenido jóvenes que me hacen estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser luz en mi escuela o con mis am, amigos, con mis otros compañeros de clase? Y, y de repente hay unos que sí viven, como vimos la primera parte del versículo, sí viven una vida santificada al Señor. Digamos, puedo decir, check, ya hicieron la primera parte de que están viviendo un testimonio fiel de Jesús. Pero luego viene la segunda parte que mencionas, que ellos no saben por qué creen lo que creen.
quizá fueron cristianos desde bebé y simplemente dicen, no, pues la Biblia lo dice y pues acabó. Pero la gente dice, ¿y por qué puedes confiar en la Biblia? No, pues no sé. ¿Y qué tal sobre Sí. este versículo y esto? Pues no sé. ¿Y por qué crees en la Trinidad? Pues la verdad, porque el pastor dijo, no sé. No saben por qué creen lo que creen. Y esa palabra defensa, como bien dices, Doc, es apología, de ahí viene la apologética, es razonamiento. Um, el versículo dice, ¿no? Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, apología, ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, cuando la gente les demande razón o les pregunte, hay que estar listos y uno tiene que estar preparado. No significa que va a ser un experto, un teólogo, que vas a ir a seminario y tener un doctorado como usted, Doc. No todos podemos tener un doctorado, pero, No, qué va, pero qué sí va, hay que qué va. estudiar la palabra. Hay que saber por qué creemos lo que creemos. Yo me acuerdo que una vez tuve no era amigo, un conocido que acababa de perder a su papá y llegó y me dijo, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo dije, sí. Dijo, acaba de morir mi papá. Y dije, oh, lo siento mucho. Y dijo, ¿qué dicen ustedes sobre lo que pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que enseñan? Y en ese momento yo no me lo esperaba, no estaba preparado ese día. Yo, de hecho, venía de malas ese día, cansado, pero en ese momento se me presentó una oportunidad y en ese momento yo tenía que estar listo, preparado, con una defensa, con un razonamiento, con un porqué de mi fe, porque estaba él listo por una situación que él había vivido. Quizás su corazón estaba más dispuesto a escuchar algo que a lo mejor antes no había pensado, no le interesaba, y ahora de repente ahora está pensando él en pues, qué sucede después de la muerte, ¿no? Entonces hay siempre que estar listos porque Dios presenta oportunidades y hay que estar Sí. sensibles al Espíritu Santo, que de repente te puede dar una oportunidad para compartir el Evangelio, compartir a Jesús, pero hay que realmente estudiar lo más que podemos y ser fieles para escudriñar las Escrituras, como siempre les decimos, para poder presentar esta defensa, saber por qué crees lo que crees para aquellos que preguntan. Um, Sí. y, y bueno, esto de hecho me trae una pregunta, Doc. Aquí dice el versículo que hay que estar preparados para presentar defensa para todo el que les demande razonamiento o haga una Ujú. pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué tanto crees que hay que enfocarnos en cuanto a la apologética en simplemente vivir un testimonio y esperar que la gente nos pregunte? ¿O cree que sí hay lugar para aquellos que hacen su ministerio, eso de apologética, de van a argumentar y van a presentar Sí. um, su razonamiento ante personas que no necesariamente les están haciendo preguntas o muestran Ujú. interés? ¿Crees que sea uno o el otro que hay que hacer? Pues en realidad, para ser honestos, son los dos. Tenemos que vivirlo y es importante, ¿verdad?, tener ese testimonio, pero también hay ministerios que su enfoque principal es ir a lugares, por ejemplo, hay apologistas, para decirlo de una manera, que van a universidades, diferentes lugares seculares, etcétera, aún universidades cristianas y hablan, ¿verdad? Su especialidad es, por ejemplo, decir o enseñar sobre lo que es la persona de Jesucristo. Porque hay algunos, un ejemplo, hay algunos que dicen, es que Jesucristo es una fantasía. La Biblia es el único libro que habla de Jesucristo. No es cierto. Hay, por ejemplo, historiadores seculares que escriben sobre Jesucristo. Claro, no escriben el volumen de los evangelios, ¿verdad? Pero sin embargo hay diferentes historiadores que mencionan a Jesucristo, ¿verdad? Que no eran creyentes. Y no solamente eso, pero tenemos documentos donde podemos averiguar lo que se pensaba en esa época, que Jesucristo verdaderamente vivió y no fue una fantasía. Entonces hay ministerios que muestran, enseñan eso y su énfasis es eso. Y personas que han estudiado, han hecho estudios sobre la resurrección de Jesucristo, cómo no era una fantasía, etcétera, etcétera. Y entonces eso es una cara de la moneda, para decirlo. Pero también necesitamos tener y saber razonar
y hablar a personas, ¿verdad? Que pueden ser nuestros vecinos, familiares, estar preparados, que posiblemente no asisten a la iglesia o no asistirán a una iglesia. Entonces el mejor testimonio somos nosotros, pero si tienen preguntas, y creo esta generación joven, y claro, te voy a hacer la pregunta a ti, ¿verdad? Porque tú eres joven. Yo no soy tan viejo, pero soy menos joven que tú, para decirlo de una manera, ¿verdad? Pero la generación joven, hay muchos que tienen preguntas y son preguntas legítimas, ¿verdad? Donde ellos tienen y Sí. mira, no entiendo esto. Entonces hay personas que yo he visto, pues mira, tiene que tomarlo por fe. Pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, por eso es tan importante y creo que son los dos. Por ejemplo, hoy que vivimos la época de YouTube, hay cientos de diferentes videos, ¿verdad? Sobre la apologética, tanto cristiana como no cristiana. Cuidado, ¿verdad? Que podemos aprender y estudiar y entender mejor el evangelio. Por eso creo que son los dos en ese sentido. Muy bien, sí, lo dices bien. No, yo creo que sí, obviamente es fe, pero no es una fe ciega que tenemos, es una fe, una confianza en una certidumbre que tenemos a lo que se ha revelado de Jesús. Entonces, no es como otras religiones que piden que dejes tu cerebro afuera de la puerta y no pienses, sino el cristianismo sí es fe, pero te da evidencia y tenemos razonamiento que tiene sentido. Y aquí es lo que está diciendo Pedro. Tenemos una defensa, tenemos razón por la esperanza que hay en nosotros. Y es la siguiente parte de este versículo que dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Pues es lo que tenemos la esperanza realmente. Si hemos llegado a conocer que no sufrimos como vemos el contexto, ¿no? Que estaban pasando por sufrimiento y persecución, pero en medio de eso hay una esperanza eterna que tenemos. Y eso me encanta. Ahí está el evangelio. Y después dice, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces no solamente nos da un reto y nos dice qué tenemos que hacer, sino aquí este pasaje nos dice cómo debemos hacerlo. No sé qué quiera decir sobre eso, Doc. Pues mansedumbre, como de mejor palabra no podemos usar, ¿verdad? Mansedumbre y reverencia o respeto, ¿verdad? Creo que muchas veces, otra vez vamos al comienzo del programa, la apologética no es algo de estar discutiendo todo el tiempo. Mira, es que yo sé más que tú. Ja, 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 toma. ¿Verdad? No, esa es la actitud incorrecta en realidad. Trágicamente, eso ocurre de vez en cuando. Me ha ocurrido a mí. Yo puedo dar, cuando yo recién comencé los caminos del Señor, ¿verdad? Tenía mucha pasión, mucho fuego para la palabra de Dios, pero poco conocimiento, para decirlo de una cierta manera. Pero sin embargo aprendí un esquema de cómo llevar a alguien a los pies de Jesús, etcétera. Y yo no estoy en contra de ese sistema, para decirlo, ¿verdad? De tomar pasos para que uno pueda explicar el evangelio. Pero yo me sentía muy enaltecido. Muy orgulloso porque, por ejemplo, hacía una pregunta y fulanito, menganito no podían responder y me sentía aún superior que ellos. Ja, 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 toma, yo sé. Pero sin embargo, cuando uno es manso y tratamos a la persona con respeto, es otra actitud totalmente diferente y habla del corazón. Y lo vemos en la vida de Jesús, ¿verdad? Hubo momentos cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo 23, cuando él confrontó a los fariseos, a los líderes religiosos, ¿verdad? Y le llama a un tumba blanqueada, que uno dice, wow, qué fuerte, qué agresivo es Jesús. Pero también hubo veces que Jesús también con mucha mansedumbre trataba a las personas. Entonces necesitamos ese equilibrio cuando hacemos defensa de la fe. Y otra vez no nos olvidemos del contexto que tenemos aquí, un contexto de burla, un contexto de sufrimiento.
Mm. que necesitamos en realidad ser manso y humilde de corazón, como nos dice el Evangelio de Mateo también. Creo que todo esto son Wow. ingredientes muy importantes en lo que es la apologética. Sí, la metodología también importa, no solamente lo que Mm, hacemos. Si nuestro conocimiento o nuestra información es bíblica y es Jesús, pero tu metodología es igual que el mundo, no estás siendo un buen testimonio de Jesús. Tenemos que hacernos esa pregunta, como bien dices, Doc, ¿cómo lo haría Jesús? No solamente lo que dices es importante, sino también cómo lo dices, porque a veces yo creo que exactamente. nos podemos meter en una mentalidad de que estamos debatiendo el razonamiento detrás de la persona y se nos olvida que estamos platicando con un ser humano que Jesús ama, que Jesús Exactamente. murió por esta persona. Y de repente nos enojamos y podemos ser bien bravos y arrogantes, y me encanta su humildad, ¿no? Que dice que usted sintió eso. Yo también, yo seguiré su ejemplo y también seré honesto. Yo también he habido tiempos donde yo me he sentido bien orgulloso de que mira lo que yo conozco, y si solamente esta persona pudiera saber lo que yo sé, y yo tengo esta revelación y Sí, entendimiento, y tenemos que recordar el Evangelio de que si tú tienes algún conocimiento de Jesús, de la Biblia de salvación, es por gracia que Dios ha revelado tu vida, y tenemos que recordar eso, que tú estarías igual que perdido como de cualquier persona si no fuese por la gracia de Jesús en tu vida. Entonces hay que demostrar esa misma gracia, esa misma compasión que Jesús tuvo con nosotros, esa misma paciencia que Jesús tuvo con nosotros cuando andábamos en rebeldía con las personas con las que estamos platicando, aun si son, um, si ellos se enojan, si lo que sea. El momento que alguien se enoja, por cierto, en un debate, ya perdió el propósito del debate, porque ya perdieron los dos, ya no te están escuchando. Hay que hacerlo con mansedumbre, con reverencia. Y para aquellos que quizá escuchan y tienen una tendencia por su personalidad de decir, yo, también. sabes que yo no tengo ningún problema confrontando a la gente y corrigiéndolos. Qué bueno que Dios te ha dado esa personalidad, pero recuerda hacerlo con humildad, con mansedumbre, que nadie Sí, tiene todo conocimiento, que no importa cuánto conoces, hay cosas que no conoces. Va a haber preguntas que no vas a tener la respuesta. Va a haber cosas que tú te vas a equivocar. Y si tú conoces algo de la verdad de Jesús o de la Biblia, es por su gracia, y recuerda que tienes que tener el corazón de Jesús por esas personas. Si no, no sirve de nada tu conocimiento. Y exactamente. el otro lado de la moneda es para aquellos que sienten que yo también he batallado con esto en otros tiempos. Es que no quiero enojar a nadie, a mí me cuesta confrontar a las personas, no quiero que me rechacen, o yo quiero que todos me quieran y pues viva la paz, ¿no? Nada más déjate recuerdo esto. Lo más amoroso que puedes hacer es decir la verdad. Si tú ves a alguien que se está por caer de un barranco y tiene tapados los ojos, si tú lo amas, lo vas a detener, no lo vas a dejar que se caiga. Un padre que ama a su hijo lo va a detener si su hijo va a extender su mano hacia la estufa. Un padre amoroso lo va a detener, aunque el niño sea necio y diga, no, yo quiero tocarlo. No, 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 no. Y el padre lo va a corregir. ¿Por qué? Porque lo ama. Si tú Sí, conoces el Evangelio, que Jesús es la única manera de salvación, la vida y todo lo que hemos platicado, la luz del mundo, el único camino hacia el Padre, la vida eterna, y tú conoces esto, pero no lo compartes y dejas que las otras personas se pierdan por un conocimiento que tú tienes, tu relación personal que tú no quieres compartir porque te da miedo lo que la gente va a decir de ti o cómo van a reaccionar, tú no estás amando como Jesús ama. Lo más amoroso que puedes amén. hacer es compartir la verdad en amor, obviamente, y con gracia. Entonces, hay que siempre recordar hacer los dos, y este pasaje, como lo dice de manera tan clara y hermosa. Pero sí, no sé si ya lo quiere decir más, Doc, antes de que terminemos este episodio por hoy. Hay mucho más que quisiera decir, pero seguiremos con este tema en los otros episodios, continuando esta serie. Pero no sé si hay algo Exactamente. más que quiera añadir. En realidad no, creo que ya hemos hablado y como dijiste muy bien, vamos a continuar la serie, no sobre este versículo, pero este versículo sí es la base, que podamos ser esas personas equipadas, que conocemos la Biblia y podemos responder a las preguntas que nos hacen para, para que otros conozcan al mismo Cristo que nosotros conocemos. Gracias, Elías. Gracias a usted, Doc, y gracias por acompañarnos todos. Nos vemos entonces en nuestro próximo episodio, continuando esta serie sobre la apologética. Que Dios los bendiga.
Amén.